Podcastera MX presenta. En el desierto de La Guajira, al norte de Colombia, hay casas fantasma. Pero no son habitadas por espíritus, sino por un error de concepción. El viernes estuve en La Guajira. La Guajira es un desierto y a veces hemos llegado con proyectos de vivienda que terminan no usándose. La viceministra del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, Aide Marquesa Marsiglia, se refiere a las viviendas sociales construidas con bloques de cemento y buenas intenciones, que el Estado entregó a varias familias, pero que son hornos en su interior por ese tipo de material con que fueron construidas. Son tan calientes al interior que la gente no los puede habitar. Y terminan abandonadas. Acá en Colombia se dice que la casa de material, que es la de bloque, de cemento, de tejas, es la que es válida en todo lado, y resulta que terminamos haciendo una inversión de presupuesto público que termina siendo no utilizable para las familias, no responde a las necesidades. Entonces no es solo llegar allá con la solución, puede ser energéticamente muy eficiente, puede tener los mejores materiales, pero si no responde a las necesidades y al entorno, pues también. Por eso es importante el diálogo con la comunidad. Y es que la idea de progreso que puede tener un gobierno desde una urbe muchas veces no encaja con las necesidades de una comunidad, con su cultura, con la biodiversidad del territorio. Pero entonces, ¿cómo construir para un país que tiene desierto, selva, montaña y costa, sin caer en el error de llevar un supuesto progreso que la comunidad no necesita y cuyas verdaderas demandas se quedan sin resolver? Y es que Colombia es el segundo país más biodiverso por kilómetro cuadrado en el mundo. Emisor Cero. Latinoamérica Sustentable. El podcast de Proyecto Cela. El equipo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia expresa en la guía, de la que hablaremos en este episodio, que el sector de edificaciones aporta cerca del 7% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, hay un dato que representa una oportunidad. El 40% de las viviendas que existirán en el 2050 aún no se han construido. Y ante el ejemplo de La Guajira, el ministerio vio la necesidad de un cambio de paradigma, un cambio en la política pública que fuera más allá del discurso. Pero el fantasma de La Guajira obligaba a preguntarse cómo cambiar un sistema acostumbrado a un solo modelo, a un solo prototipo de casa. El primer logro fue normativo. Se expidió la Resolución 0194 de 2025, que por primera vez exigió estándares de ahorro de agua y energía, también para la vivienda social. Pero una norma en un papel podría ser otro fantasma. La normatividad debía implicar implementación. Y es ahí donde entró Proyecto Cela, para ayudar al ministerio a fortalecer la implementación de la Resolución 0194. En realidad, Cela comenzó a trabajar con Colombia en 2020, tanto en el ámbito gubernamental como en el privado, apoyando el desarrollo de proyectos, capacitaciones y gobernanza. Pero en 2025, el Ministerio y Cela emprendieron una búsqueda nacional, no de un prototipo, sino de varios. Y fue un trabajo muy interesante porque, es una licitación, ¿cierto? Se la adjudicó un equipo consultor y se trabajó con diferentes desarrolladores inmobiliarios de las 4 zonas climáticas que mencionaban, y entonces logramos levantar información de 15 proyectos. Paula Valencia es arquitecta de EBP Chile y experta en propuestas regulatorias para promover la construcción sostenible dentro de Cela. La búsqueda dio frutos. Encontraron 15 historias de éxito dispersas por la geografía colombiana. Casas en el Caribe húmedo con ventilación cruzada que atrapa la brisa. En la zona andina, techos altos que liberan calor. En el Pacífico lluvioso, viviendas con sistemas para recolectar el agua de la lluvia y usarla en los sanitarios. Materiales locales como bambú o maderas de la región. Comunidades involucradas en el diseño. Estos proyectos eran la antítesis de las casas de La Guajira. Así lo cuenta Claudia Andrea Ramírez, directora de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio. Y lo que hicimos entonces es identificar casos o referentes de buenas prácticas de construcción, de proyectos de vivienda social
que incorporaran estos elementos de sostenibilidad y que pudiesen volverse referentes precisamente para todo el país, para todos los constructores, para la ciudadanía, para las autoridades locales y demás. Hicimos una guía con estas fichas técnicas. Estas fichas reconocen esa heterogeneidad. Nuestra intención era tener una herramienta con un lenguaje totalmente común, un lenguaje totalmente asequible para la población. Y a diferencia de lo que pudiera pensarse, no se trata de un manual denso, sino de un álbum de soluciones reales. Cada ficha, como una postal, muestra una foto, una historia, donde aparecen los 5 componentes clave. Gestión del agua, eficiencia energética, materiales de bajo impacto, aspectos socioculturales y gobernanza. La guía está publicada en línea y es de libre acceso, para que cualquier alcaldía, constructor, despacho de arquitectos, cualquier académico o familia curiosa la pueda consultar. Ahora la resolución está traducida a la vida real. La primera es invitar a todos a revisar la resolución 194, las guías que utilizamos allí. Se trabaja con estas fichas, digamos que una herramienta totalmente interactiva, de acceso y de lenguaje común. Entonces, invitar a todos a que puedan consultar esta herramienta que de verdad lo que muestra, digamos que hay una brecha siempre además entre lo que es la norma y la práctica. Entonces, esto trata de cerrar esa brecha, porque entonces es ver en términos prácticos y en casos concretos lo que puede llegar a ser la aplicación de este tipo de normas. Y dos, también para invitar a todos también a que consulten la normativa que hemos expedido en el Ministerio de Ambiente y Territorio. Y realmente el avance que ha tenido Colombia con las iniciativas de sostenibilidad son destacables, y ver que en proyectos BIS, que en el fondo familias vulnerables justamente pueden acceder a este tipo de estándares, y como lo decía también la viceministra, ese es el objetivo, ¿no? Llegar a todos, y se ve que lo están haciendo. Así que felicitaciones por el trabajo que están haciendo, y nosotros aquí, bueno, disponibles en apoyarnos en esa difusión. El conflicto del prototipo único encontró una resolución, y la respuesta no es una casa modelo, sino un método. Escuchar al territorio, rescatar saberes, aplicar técnicas inteligentes y, sobre todo, entender la vivienda no como un producto que se entrega, sino como un hábitat que se construye en comunidad. Y estamos haciendo como todo este esfuerzo también con las mismas comunidades. Estamos trabajando de la mano con organizaciones comunitarias, conjuntas de acción comunal. Es importante, por ejemplo, hablar del fortalecimiento de las capacidades territoriales, de los entes territoriales, de las autoridades, de los que hacen parte de esta cadena de construcción. Entonces están los constructores, pero también están quienes habitan estas viviendas, y bueno, todos los que hacen parte, que creo que es un elemento ahí fundamental que nosotros también tenemos en cuenta en esta normatividad. Y un mensaje final también es que necesitamos para avanzar esto, digamos, claro, desde aquí, desde el sector hábitat y vivienda es lo que estamos generando como objetivo de política pública, pero acá necesitamos obviamente una articulación interinstitucional con los otros sectores, con Minas y Energía, con los temas ambientales, porque realmente eso es una responsabilidad de Estado y de todos, tanto de la ciudadanía y como incluso la academia. Algunos de los proyectos seleccionados en las fichas de la guía promovieron capacitaciones en equidad e inclusión de género. Y hemos visto casos en donde las mismas mujeres se capacitan como maestras de obra, que son, digamos, oficios que históricamente han sido muy masculinizados. No solo entran como beneficiarias del proyecto y como empiezan a liderar, sino que están aprendiendo a mejorar sus viviendas ya desde la mano de obra como tal. Esta publicación demuestra que históricamente han sido las comunidades, y en especial las mujeres, quienes han resuelto sus necesidades de eficiencia y confort en sus casas. Y muchas de ellas son herederas de conocimientos ancestrales. Y creo que con este enfoque de género, desde el mismo diseño, como lo decía la viceministra, nuestro énfasis ha sido mucho la participación comunitaria, y ahí el rol de las mujeres es vital para, digamos, tener todo este enfoque de cuidado, ¿no? En el mismo diseño mismo. En la ejecución de los proyectos, pues con la vinculación muy importante al mercado laboral de las mujeres en las obras, incluso en todos los niveles también de supervisión, de dirección, o sea, ya hay una participación muy importante en las obras, y ya en la implementación mismo o el disfrute, que es ya este enfoque también de cuidado y como de la administración misma del hogar, que hay el rol o el papel
pues de la mujer es muy importante. Esa idea de poderlos poner en el centro y que ellos se empoderen y que asuman su vivienda como propia, digamos, esto es algo que no es nuevo. Ya esta rueda está inventada y en nuestros países latinoamericanos no. Esta rueda ya está inventada en nuestros países latinoamericanos, dice la viceministra, y no podía tener más razón. Desde tiempos remotos, muchas comunidades han trabajado en esquemas de minga o minca, término que se usa sobre todo en la región andina, y tequios en México y Guatemala. Estos dos conceptos implican una participación activa de la comunidad, que va de lo voluntario y solidario a lo obligatorio según el lugar, y tiene que ver con realizar obras para beneficio de una persona, una familia, un grupo más grande como una escuela o toda una comunidad. Pueden ser actividades de construcción y mantenimiento de las edificaciones, o también cosechas, limpieza de caminos, y muchas veces incluyen fiesta, comida, música, danza. Estas formas de organización son muy antiguas y en muchas comunidades perduran hasta nuestros días. La minga y el tequio no solo son saberes constructivos ancestrales y formas de organización social, sino también política, y hacen frente a las prácticas extractivistas de la construcción. La política colombiana Nuestro Hábitat Biodiverso considera estas formas a lo largo y ancho de su territorio. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia trabaja en conjunto con el Ministerio de Hacienda y fue a través del Fondo Nacional del Ahorro que abrió las líneas de crédito Constructor Verde que invita a las grandes constructoras del país a tomar en cuenta la sostenibilidad ambiental no solo en sus proyectos más costosos, sino en los desarrollos de interés social. Todo esto tiene que ver con una visión integral y una política de Estado que se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida. Es fundamental tener políticas que partan también desde la vivienda social y de hecho se ve en Colombia ya un mercado muy interesante de productos, por ejemplo con atributos de circularidad. Paola Valencia se refiere a la economía circular, un aspecto fundamental en la construcción sostenible, un modelo que busca eliminar residuos desde el diseño mismo. O productos asociados a eficiencia energética en general, y que evidentemente han venido primero un poco impulsados por las certificaciones voluntarias y hoy día por la resolución. Por la resolución 0194. Y ahí quería aprovechar de destacar que el Ministerio ha permitido a través de diferentes instrumentos que las certificaciones voluntarias como EDGE o como Casa Colombia puedan ser instrumentos para acreditar el cumplimiento de la resolución. Eso facilita mucho que se masifique el uso de la resolución. Las casas fantasma de La Guajira siguen ahí, como evidencia de una forma en la que se pensó darle solución a un problema específico en un momento particular. Hoy, la guía está disponible y fue publicada para difundir esas buenas prácticas de sostenibilidad en viviendas de interés social y prioritario, para que puedan ser replicadas por desarrolladores, constructores y autoridades. Y promueve una mirada sistémica del hábitat. Todo este enfoque de política pública en nuestro hábitat biodiverso es este enfoque de hábitat vivienda diferencial, es reconocer la diversidad y las diferencias geográficas, climáticas y demás. Cada una de las fichas muestra con lujo de detalle el proyecto, con fotografías y diagramas, y habla del impacto social. Es un documento lúdico de fácil comprensión. Este tipo de material ayuda mucho como material de apoyo en capacitaciones también, porque es algo concreto, algo específico, que uno puede acceder a la información de los proyectos, hace más fácil la comprensión de los requerimientos. El caso de las viviendas abandonadas en La Guajira dejó una lección imborrable. Imponer un modelo único de progreso, sin considerar el territorio ni a quienes lo habitan, complejiza la implementación. Pero lo que hoy existe es un método probado, normas que exigen eficiencia, una guía que traduce la teoría en 15 ejemplos reales y una alianza estratégica que vincula el Estado, cooperación internacional, sector privado y comunidades. Y la clave no fue encontrar la casa perfecta, sino crear un sistema flexible que entendiera la diversidad climática y cultural de Colombia, que considerara la vivienda social no como un producto terminado, sino como un hábitat en constante transformación. Así, lo que comenzó como un fantasma en el desierto, se convirtió en un mapa vivo para construir, de manera colectiva y sostenible.
y los edificios modelos serán el legado de este trabajo conjunto para su posible réplica. Agradecemos a Aide Marquesa Marsiglia, Claudia Andrea Ramírez y Paola Valencia su participación en este episodio. Coordinación de podcast en Proyecto Cela, Catalina Moya. Narración, Angélica Íñiguez y Salvador Martínez. Guión, Angélica Íñiguez. Fact-check, Catalina Moya y Paola Valencia. Diseño sonoro y mezcla, Salvador Martínez. CELA es un proyecto de la Confederación Suiza y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE. Emisor Cero es una producción de Podcastera MX y Proyecto Cela.